got every reason to be here again. Father's love draws me in. Bienvenidos sean, este es un podcast de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo jovenesencristo@iccortazar.com o síguenos en Facebook, Iglesia Cristiana de Cortázar. También te recordamos que tenemos canal en YouTube, Jóvenes en Cristo. El día de hoy contamos con la presencia de Josué, con la presencia de Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y yo, su servidor, Kevin. Hoy hablaremos de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué sabemos de esta persona que se llamó a sí mismo Dios? La importancia que tuvo en la historia de la humanidad. Sabemos que Jesús de Nazaret es de las personas más grandes de la historia, estando en el centro de la historia de la humanidad. Jesús lo cambió literalmente todo, desde nuestro sistema judicial hasta nuestro concepto del tiempo. Pero, ¿quién es Él realmente? Bueno, el día de hoy hicimos una selección de preguntas sobre el tema del que vamos a tratar. Los invitamos a que sigan mandando sus preguntas en nuestras redes sociales. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Yo creo que es una de las más básicas y es, ¿quién es Jesús? La respuesta a quién es Jesús de verdad es compleja, ¿verdad? Estamos hablando, como mencionaba Kevin hace unos momentos, Jesús es el personaje de la humanidad que más impacto ha hecho. Sus pasos, todos sus hechos, todo lo que Él vino a enseñar, a mostrar, pues es famoso en todo el mundo, ¿verdad? Su nombre es conocido en todo el mundo, ya sea por personas que le creen, que creen en sus palabras, o por personas que pues solo han escuchado con Él, o sea, todos han escuchado de Jesús. Entonces, ¿tenemos una evidencia histórica sobre Él? Claro que sí, existe un gran acervo de evidencia histórica. Ahora, es muy curioso ese punto de la evidencia histórica, porque tenemos dos tipos de evidencia histórica. Depende mucho del punto de vista de la persona. Por ejemplo, si la persona no cree en Jesús como todo Dios, suele hacer a un lado toda la evidencia bíblica que exista. Porque hay que decir eso, la Biblia es un libro de hace más de 2000 años que relata historias del día al día. O sea, no es un cuento, no son mitologías, simplemente está redactando la historia como fue sucediendo. Pero hay muchos opositores que, pues, por prejuicio, se puede decir, no la consideran. Sin embargo, también existe evidencia extrabíblica, evidencia de otras fuentes históricas donde nos dicen con certeza, incluso hay historiadores que dicen que hay más evidencia de la existencia de Jesús que del mismo César, el emperador. Por mencionar algunos de esta evidencia extrabíblica, pueden citar a Cornelio de Tácito, a Luciano, a Fabio Josefo, a Suetonio, Plinio II, también a Tertuliano, a Talo, el historiador samaritano, las cartas de Mara de Bar Serapio, a Justino Mártir y los talmudes judíos. Todos ellos son evidencia histórica acerca de lo que Jesús hizo en ese periodo de tiempo. De que realmente existió, ¿no? Exactamente. Sí, porque a veces creen que solamente es un mito. Curiosamente, creer que Jesús fue un mito, pues eso ahora sí que es un error, ¿verdad? Como te mencionaba, la evidencia histórica, tanto bíblica como extrabíblica, de la existencia de Jesús es mayor que la de los emperadores romanos. Si tú, por alguna razón de creencias o prejuicio, decides desechar toda la evidencia histórica de Jesús, pues prácticamente tendrías que desechar toda la evidencia histórica de la antigüedad. Sí, incluso aquí es importante no equivocarse porque la historia de Jesús realmente es algo increíble, pero para algunos parece ser demasiado increíble para ser una simple historia verdadera. Ellos piensan que Jesús quizás haya sido una importante figura religiosa o hasta gran maestro moral, pero incluso dicen que no pudo haber sido Dios, que simplemente es tan maravillosa la historia que pues no fue real. Bueno, para responder eso, simplemente Justino Mártir habló con el emperador Antonio Pío.
más o menos por el año 150 después de Cristo. Estamos hablando de que apenas Cristo había muerto y resucitado. Sí. Y luego se habló de él. Ajá, en pocos años Justino Mártir tuvo que dar defensa ante el emperador, porque sabemos que en esa época en el Imperio Romano el cristianismo fue atacado por el Imperio Romano, ¿verdad? Ahora, Justino Mártir le dice al emperador algo muy interesante. Le dice: usted no ignora todos los acontecimientos que tuvieron lugar en Israel. Sí. Usted no ignora que hubo un Jesús y que sus hechos y los hechos milagrosos están redactados en las actas que el gobernador Pilato le entrega al emperador. Sí, incluso nos menciona la Biblia que 500 diferentes personas lo miraron, ¿no? Cuando poco a poco subió al cielo y pues técnicamente se despidió de ellos. Así es. Entonces, ¿desde cuándo habla la Biblia de él? De Jesús, ¿desde Ajá. cuándo habla la Biblia de Jesús? Depende. Si quieres entender, por ejemplo, ¿qué libro habla primero de Jesús? Sabemos que es el Génesis, ¿verdad? En el sacrificio de los animales que Dios hizo para cubrir a Adán y a Eva. Sí. Ahí estamos viendo el primer símbolo de Jesucristo. Entonces ahí es el primer momento. En el mismo inicio de la creación del ser humano ya está dándose a conocer la figura de Jesús. Ahora, de profecías, de las primeras que hay de profetas bíblicos, está Isaías, por ejemplo, que más o menos data de los años 600 antes de Cristo. Y casi todos los profetas mayores tienen alguna profecía relevante a la persona de Jesús. Sí. De cuándo iban a ser, porque de Jesús sí se sabía cuándo iban a ser, en dónde iban a ser, en qué circunstancias iba a vivir, en qué circunstancias iba a desarrollar su ministerio, iba a morir. Todas esas cuestiones ya había profecías que daban luz. De hecho, se dice que el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que habría de venir. Ok. Incluso Lucas habla también sobre Cristo y no lo conocía, ya que había tantas evidencias que pudo pues escribir todo lo que a él había hecho y contarnos un poco más de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Sí, así es. Ahora, esto es una característica que ningún otro ser humano tiene. Nosotros estamos partiendo desde explicar a Jesús como un hombre, Ajá. pero desde un primer momento, si ustedes se habrán dado cuenta, Jesús no es cualquier hombre. Sí. Porque Jesús, Él afirmó tacientemente, y todos los que fueron testigos de los hechos y de la vida de Jesús afirmaron que también Él es Dios. Entonces Jesús es el Mesías. Sí, pero también depende del punto de vista. Es muy curioso porque a Jesús muchos lo aman, muchos lo adoran, le creen como el Dios todopoderoso que vive hoy, que es lo que creemos nosotros, Sí. pero pues también hay el punto de vista contrario, de aquellos que lo llaman impostor, no sé, algunos se han atrevido a llamarlo lunático, que tenía alguna enfermedad mental, ¿no? Pero Sí, aquí, de hecho, incluso yo tengo que un profesor de la Universidad de Oxford, llamado Lewis, explicó que durante su vida, en su libro Mere Christiani, un hombre que haya sido solo un ser humano, pero que diga las cosas que Jesús dijo, no puede ser un gran maestro moral, sino que sería un lunático, o sería el mismo diablo del infierno. Tendría que tomar su decisión, o este hombre sigue siéndolo el Hijo de Dios, o un loco. Es lo que nos menciona en esta parte en su libro Lewis. También continuó diciendo que usted le puede callar por ser un loco, le puede escupir y le puede matar por ser un demonio, o puede arrodillarse ante sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero por favor, no usemos tonterías condescendientes acerca de su persona como el gran maestro humano. No nos ha dejado esta opción abierta y no intenta hacer esto. sí, así es. Lo que Lewis quería dar a entender es que los hechos que realizó Jesús durante toda su vida, de verdad, o sea, no es para ganarse nada más la etiqueta de gran maestro, no, Sí. ¿verdad? Sí, Un sí. gran maestro deja enseñanzas, deja escuelas, deja filosofías que son seguidas por algunos o por muchos, la verdad. Pero por favor, las enseñanzas de Jesús son la base del cristianismo. Y el cristianismo es una de las 3 religiones más grandes a nivel mundial. Sí. Prácticamente un tercio de la humanidad se dice cristiano o que sigue a Jesucristo. Entonces, por favor, estamos hablando de Jesús. Además, no solo vino y enseñó,
también actuó en consecuencias. Obró cientos de milagros. De hecho, uno de sus apóstoles dice que si se hubieran escrito todos los hechos, todas las maravillas que Jesús hizo, pues se habría llenado todo de libros, ¿no? De tantos y tantos que se tenían que haber escrito. ¿Por qué muchos no aceptan la parte divina de Dios? Porque en un principio muchos dicen una mitología. Es imposible. Sí, incluso dicen que es una leyenda o algo así. Exactamente, pero si vamos a hablar de Jesús como hombre, no podemos olvidar que también Jesús es Dios. Ahora, mencionaba Kevin a Lewis, ¿no? Esas dos opciones. O nos estaba mintiendo Jesús, o nos estaba diciendo la verdad. Si nos estaba mintiendo, como mencionaba Kevin citando a Lewis, de verdad era una persona mala, porque sabía que le está mintiendo a todos, y todos los que le están siguiendo una mentira, o de verdad sus afirmaciones eran ciertas y era Dios mismo entre los hombres. Sí, de hecho es uno de sus nombres, Emmanuel. Yo incluso tengo unas preguntas de el hecho de que Jesús proclamó ser Dios fue nada más que una parte de la imaginación de la primera iglesia, o los seguidores de Jesús simplemente añadieron esto a la Biblia. Realmente es una idea interesante, pero la mayoría de los eruditos creen que por lo menos 3 de los evangelios de la Biblia, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos durante la generación de Jesús, y había muchos testigos todavía vivos en esta era, así que realmente era algo que sustentaba estos hechos. Ahora, muchos podrán decir, es que fue escrito cuando apenas había acontecido. Ahora, estamos hablando de historia de hace 2000 años. Si usted da un recuento de personajes famosos de la historia, se va a dar cuenta que las evidencias que existen de esos personajes es escasa, que depende de 1, 2, 3 documentos encontrados. Algunos tienen más, otros tienen menos. Sí. Pero de Jesús hay tanta evidencia, extrabíblica como bíblica, de todo lo que él hizo, que de verdad es imposible negar que Jesús fue una persona que nació hace 2000 años, y lo crea o no lo crea, hizo milagros, hizo maravillas, desde convertir el agua en vino, ¿verdad? Desde levantar muertos, volverlos a la vida, sanaciones, Sí. Incluso, que existen más evidencias de la veracidad de las escrituras del Nuevo Testamento que 10 de las literaturas clásicas puestas juntas. Incluso nos dice que historiadores de Grecia antigua, por ejemplo, que tienen que confiar solo en 8 manuscritos de la historia de Tesidide para creer en la guerra de Peloponesia, y el manuscrito más temprano fue escrito hace 1300 años, y realmente la Biblia tiene muchísimo en qué sustentarse. El manuscrito más temprano de todo esto, de los eruditos de la Biblia, tienen más de 20,000 años del Nuevo Testamento en su disposición, como algunos de ellos en menos de 200 años después del nacimiento de Jesús. Así es. Ahora, ante tal evidencia abrumadora, tenemos que ver la segunda parte, a Jesús como Dios. Él afirmó varias veces esta característica, ¿no? Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entendamos al verbo como Jesús mismo. Después nos decía que era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otras que podemos citar en la Biblia de que Jesús se autoproclamó Dios está en Juan 10:28. Les dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, como les mencionaba, esto es una afirmación brutal. Hay de dos: o nos está diciendo la verdad, o nos está mintiendo. Nosotros no estuvimos ahí. ¿Cómo vamos a poder creer, no? ¿Qué hay? Pues la principal es la evidencia de la que ya hablamos, ¿no? Exacto. De saber que es verdad, de saber que todos esos ojos fieles que vivieron en ese momento y que se atrevieron a escribir para las futuras generaciones, pues lo vieron, lo escucharon. Sí. Ellos nos lo transmiten, nos hablan desde el pasado. Ahora, si solamente fueron palabras,
si fueron mentiras como muchos han dicho, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué persona va a dar la vida por sus mentiras? Sí, Porque no podemos olvidar que todos los apóstoles pagaron con su vida por la verdad que ellos proclamaban. Todos proclamaron que Jesús resucitó, que Jesús es Dios y que por medio de Jesús tenemos salvación. Todos los apóstoles pagaron con su propia sangre. Ahora, si ellos, como se ha dicho, fueron los que inventaron esta mentira, como dicen muchos, que robaron inclusive el cuerpo de Cristo, lo escondieron y se inventaron todas estas narraciones, de verdad, una persona puede dejarse morir de formas tan crueles, porque recordemos que varios de ellos fueron crucificados, otros decapitados, otros muertos a filo de espada, otros muertos en aceite hirviendo. Y solo estamos hablando de los apóstoles. Si nos metemos con todos los mártires cristianos, la antigua iglesia cristiana, o sea, testigos oculares de todos esos hechos, es increíble la cantidad de gente que dio la vida defendiendo, sin negar que Jesús es Dios. Para mí personalmente, eso es lo que me mueve. Lo que digo, estos relatos, esta historia es abrumadora y respaldada con sangre. Sí, efectivamente, como dices, si Jesús fue un mentiroso, un lunático, nos abre esta pregunta, pero realmente es fácil responderla porque Jesús realmente proclamó ser Dios, pero hay que entender qué significado tiene esto. Si realmente lo que dijo puede haber sido verdad o falso, si era falso, entonces Jesús era un mentiroso, ya que estaba engañando deliberadamente a toda esta gente, o era un lunático, un hombre que sinceramente quería ser Dios cuando en realidad no lo era. Y aquí pues si aceptamos que Jesús era un mentiroso, entonces también teníamos que llamarle malo, pues le dijo a la gente que tenía que ser honesta sin importar el precio, le prometió a la gente una vida eterna sin tristeza ni dolor y dijo que le podía perdonar sus pecados. Mientras tanto, él vivía una gran mentira, o sea, seguramente no, y la verdad es que no. Pues no, porque ¿qué clase de hombre soportaría tanto sufrimiento en ese momento? Y aparte, sin haber hecho algo malo, aún así fue azotado. Claro, o sea, esto no cabe y nos queda la opción de que él era un lunático, tampoco, o sea, tampoco funciona esta opción porque las palabras de Jesús junto con sus acciones simplemente no son consistentes con las de las personas trastornadas mentalmente. Hasta sus críticos más fuertes no pueden encontrar errores en sus enseñanzas. En vez de esto, la gente lo respeta casi siempre como un hombre de percepción penetrante. Así es. Exacto. Entonces, no era ningún loco, No, ni lunático, ni no era mentiroso. ningún mentiroso. La opción que queda para muchos es grandiosa y para otras va a ser terrible, porque la opción que queda es que nos está diciendo la verdad. Sí. Y si nos está diciendo la verdad, es Dios. Y es la única opción que nos queda realmente. Ahora, maravilloso, porque eso abre la posibilidad de la salvación a los hombres. Sí. Terrible si no la aceptas, porque te estás oponiendo a la gracia de Dios. Entonces, de esa forma, ¿verdad? De esa forma hasta se pueden platicar horas y horas de todo esto. Pero ¿qué les parece si hablamos un poco más de la vida de Jesús y nos cuentas un poco cómo fue la niñez que tuvo Jesús? La Biblia no da mucha luz de la niñez de Jesús. En realidad solo existen unos pocos pasajes. Todo lo demás lo deja en un misterio. ¿Por qué? Ahora sí que eso es cuestión de la voluntad de Dios. Así Él lo quiso. Solo menciono unos pequeños pasajes relativos principalmente al nacimiento de Cristo, a sus primeros días, su presentación en el templo, su circuncisión, porque recordemos Jesús era parte del pueblo judío, y después nos habla años después, más o menos a los 12 años, de su niñez en el templo, un episodio que sucedió cuando él visitó el templo. Volvemos a saber de Jesús hasta el inicio de su ministerio, donde es bautizado por su primo Juan, ¿verdad? Sí. Hasta ahí volvemos a saber de él. Todos esos años de la juventud de Jesús pues quedan en un misterio. Entonces, en otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué significa que Jesús sea el hijo de David? Hijo de David. Hablamos, ¿se acuerdan hace unos momentos de las profecías que hablaban de Jesús? Sí. Ahora, todas estas profecías tienen que ser cumplidas para que la persona que ostente llamarse el Mesías sea el Mesías. Sí. Es un filtro, todas las profecías son filtros. Si Jesús incumple una sola de esas profecías,
dejaría de ser calificado como él, ¿no? para poder ser el Mesías. Claro. Exactamente. Hijo de David. La profecía decía que Jesús o el Mesías es de la descendencia del rey David. Ajá. Cuando le llaman hijo de David es porque comprobado con la genealogía de toda la familia de los antepasados, de las ramas tanto de María como de las de José, Ujú. ambos en algún punto eran Descendencia de David. Entonces, ¿alguna vez Jesús afirmó ser Dios? Sí, claro, él afirmó. Sí, técnicamente pues Dios en forma de hombre. Como hablamos hace rato, pues es la única lógica que nos queda. Ya descartamos que era un mentiroso, descartamos que también era un lunático, así que... Ahora, nos falta hablar, ya hablamos como hombre, lo hablamos como Dios, pero recordemos, es todo hombre y todo Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa esto? Primero, ¿por qué razón Dios se tuvo que hacer hombre? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué el Todopoderoso tendría que ponerse a la estatura y figura de un ser una humano. creación? Y no estamos hablando ni siquiera de las mejor, pues no podemos describir al hombre como, La mejor de la mejor. sí, porque la hemos regado, ¿para qué le hacemos al cuento? ¿Verdad? Ajá. Sin embargo, Dios lo hizo. ¿Cuál era la intención? Desde un principio, desde el Génesis, como lo mencionamos, Él prometió un Salvador. Ahora, esto lo podemos encontrar en Romanos 5:15, en adelante, donde nos dice que por un hombre, este hombre Adán, como conocemos, entró el pecado a toda la humanidad. La profecía decía, entonces por otro hombre va a entrar la salvación y la santificación. Pero Hablando. ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos iba a salvar? Del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la maldad? Son preguntas también enormes. En pocas palabras podemos describir a la maldad y al pecado como todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. La maldad nace de la ausencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios se alejó de ellos. Ese alejamiento, ese estar lejos de la presencia de Dios, se llama maldad. Y la maldad, pues ahora habitaba en el hombre. Es como un cáncer. Es algo que avanza poco a poco, que consume y que lleva a la muerte. De eso era lo que nos estaba salvando primero, de la muerte. Otras consecuencias, el infierno. Porque la maldad, la desobediencia, la rebelión, porque el pecado de Adán y Eva no fue comer la manzana. El pecado de Adán y Eva no fue relaciones sexuales como muchos creen. No. El pecado de Adán y Eva fue el mismo pecado de Satanás. Lo leemos en el Génesis. La serpiente le dijo a la mujer, y serás como Dios. Sí. Lo mismo que quiso ser Satanás, semejante a Dios, igual a Dios. Con esa misma piedra que tropezó él, se la puso enfrente de la humanidad, y la humanidad también deseó ser como igual a Dios. Sí. Entonces, ¿cómo se llama el pecado del hombre? Es el orgullo. El orgullo de creer que podemos ser como nuestro Creador. Eso contesta la pregunta. Esa rebelión, eso fue lo que hicimos. Quisimos quitar a Dios de su trono. Quisimos destronarlo, así de simple. Y pues, no sé, pero la historia dice que cualquier traidor en cualquier reino e imperio paga con su vida. Por eso nosotros, como traidores que quisimos quitar a Dios de su trono, pues nuestro castigo también es muerte. Entonces, ¿la resurrección de Cristo es verdad? Es certísima. Si estamos diciendo que hay evidencia enorme de la vida de Cristo, la más abrumadora de las evidencias es relativa a la resurrección de Cristo. Porque hay muchas que mencionan que Jesús fue un hombre, que estuvo en la tierra, y a lo mejor no mencionan los milagros ni las maravillas, pero lo que sí mencionan es, murió en una cruz y al tercer día resucitó. ¿Y cuál es el significado de la cruz? El significado de la cruz y de la resurrección están pegados. La cruz significa el castigo que el humano debió de haber recibido. Recordemos que en tiempos de los romanos, la cruz representa la más grande humillación pública para un criminal. Esa más grande humillación pública era para el ser humano. Nosotros íbamos a ser castigados no solo con testigos humanos, nos iban a ver las creaciones de Dios,
los ángeles, todos los seres que viven en los cielos iban a atestiguar el castigo que como los ángeles caídos y Satanás iban a recibir, también el ser humano. Íbamos a ser humillados grandemente, ¿verdad? Sí. Ahora, esa cruz representa este castigo, pero ni tú ni yo nos subimos a la cruz. Al aceptar la gracia de Dios, que Él simplemente nos dijo, si tú crees que yo soy Dios y que lo que voy a hacer por ti, al tomar tu lugar en la cruz, yo inocente, o sea, Jesús como inocente, pagando por ti, te voy a dar la salvación. Recordemos lo que leí hace un momento. Si por un hombre entró todo el pecado, por otro hombre puro, limpio, que no haya cometido pecado, iba a entrar la santificación y la salvación. Ese hombre es Cristo. Por Él entra la salvación, por Él entra la santificación del ser humano, la purificación. Entonces, a la cruz es eso, el castigo. Y la resurrección es su victoria, porque como no cometió ningún pecado, sin embargo llevó todas nuestras transgresiones encima de Él, pero al no haber cometido pecado, la muerte jamás tuvo que haber pedido su vida. Entonces, cuando Él resucitó, deja la tumba vacía. ¿Cuál es la importancia que se tiene hacia la tumba vacía? La tumba vacía deja claro que todo lo que Jesús te prometió, le prometió a sus discípulos, le prometió a los apóstoles, todo era verdad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Jesús hacia otros líderes religiosos? Esa es otra pregunta. ¿Qué diferencia hay de Jesús a otros líderes religiosos? Yo creo que la primera es que muy pocos líderes religiosos, yo no tengo en mente alguno, Sí. muere ninguno. por sus Y seguidores. No solo eso, también dijo, yo soy el camino. Muchos de los otros también dijeron, les mostraré el camino, les mostraré este camino. Pero Jesús fue el único que se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy Y nadie viene al acertado Padre punto. si no es por mí. Entonces, el primero era, ninguno otro líder muere en sacrificio por sus seguidores. Exacto. Exacto. Como mencionaste, ningún otro se proclama el camino. Camino Por al cielo, ejemplo, Buda al final de sus días, porque Buda murió, él dice, busquen la verdad. O sea que Buda no era la verdad. Al contrario, él dice, busquen la verdad. O así, muchos líderes de varias religiones siempre dicen, busquen la verdad. Sin embargo, Jesús decía exactamente, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿Y la vida? yo soy la vida que están buscando. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Muy grande aseveración. Entonces, como ejemplo, si yo soy una persona que nunca había escuchado de Jesús, ¿qué debo hacer para poder acercarme a Él o poder, en este caso, escuchar más de su palabra o de las cosas que ha hecho por la humanidad? La salvación que Cristo ofrece a la humanidad la presenta de una forma tan sencilla, sin precio alguno, que muchas veces no podemos creerlo. Si tú nunca habías escuchado de Jesús, que creo que eso va a ser de verdad muy difícil, pero no habías escuchado a lo mejor de lo que Él ofrecía, ¿no? De sus enseñanzas y la principal de su misión, salvar a la humanidad. Juan 3:16 dice que por el amor enorme de Dios hacia el mundo, hacia la humanidad, Dios entregó a su Hijo, a Jesús, para que éste muriera por las fallas, las faltas y la rebelión de la humanidad. Claro. Todo fuera hacia encima de Él, todo lo soportara a Él y el castigo de todos sea sobre Él. Cuando resucita, todos nuestros pecados ya estaban eliminados. La única condición que puso Jesús entonces fue, cree que yo hice eso. ¿Sí? Sí. Y de hecho el cristianismo se basa en eso, que murió Jesús, que resucitó y que va a volver. Exacto. Exactamente. Entonces, esa es la respuesta. Si tú crees lo que te estamos diciendo, y si no, es necesario a veces un poco de investigación, Claro. un poco de indagar, porque hay estudiosos que dicen, si la mente tiene problemas para entender, el corazón no va a recibir. En cambio, cuando las preguntas, las cuestiones son resueltas, el corazón puede recibir, ¿verdad? Claro. Entonces, lo mismo es con Jesús, ¿no? Si crees que Jesús es un mito,
por no haber visto la evidencia, pues obviamente en tu corazón difícilmente lo vas a recibir. Solo hace falta leer un poco de historia de la humanidad, o sea, adentrarte a fondo sobre qué pasó en la historia y te darás cuenta que muchos avalan la existencia de Jesús. Y recordar que toda esa historia está respaldada por mucha sangre. ¿Por qué? Tantos mártires que dieron su vida. Hay historias de gente que aún muriendo en la hoguera proclamaban: Jesús es Dios, arrepiéntanse, crean que Él trajo la salvación, aún muriendo. Para mí esas voces tienen autoridad. Sí. Entonces, les invitamos, lo único que tienen que hacer es creer. Bueno, eso es todo por esta emisión. Espero que les haya sido de gran edificación para su vida y les recordamos que nos pueden contactar en nuestras diversas redes sociales, en nuestro correo jovenesencristo@iccortazar.com, la página de internet www.iccortazar.com/jovenesencristo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Left my feet beside the road. Hear you speak, won't let go. Fall to my knees as I lift my hands to pray. Got every reason to be here again. Father's love draws me in. All my eyes may see is a glimpse of you. All I need